realmente Dios viene hablándonos de una manera tremenda, donde nos ha desafiado, donde nos advierte. Y creo que también esta palabra es especial para toda la iglesia, para la casa de Dios, para desafiarnos, para motivarnos y también para zarandearnos. Ahí ya no hubo mucho amén, pero yo creo que Dios va a bendecirte con esta palabra. Anota ahí, inquebrantable. ¿Para qué seguir? ¿Alguna vez te preguntaste esto así en tu mente por lo menos? En realidad lo que la mayoría se preguntan es ¿por qué seguir? Habrá un por qué seguir y no para qué. El por qué siempre mira atrás, mira las causas, las consecuencias que te llevaron hasta aquí. Entonces uno dice, ¿por qué seguir haciendo lo bueno si todos hacen lo malo? ¿Por qué seguir sirviendo a Dios si hay muchos que están dejando de servir a Dios? Igual Dios me ama, igual Dios nos ama, dicen algunos. ¿Por qué seguir congregándome? Ya no hay motivos para seguir congregándome, acá todo es muy exigente. ¿Por qué seguir con este matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué seguir? Veo, todos los días nos peleamos, no podemos salir adelante, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir guardándome en santidad? Pueden decir los jóvenes y solo soy grande, puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué tengo que estar diciéndole a mi líder quién me gusta? ¿Por qué tengo que esperar? Necesito una compañía ya, dicen las osas. ¿Por qué seguir siendo transparente y honesto? Nadie que es transparente y honesto avanza, crece, prospera. Parece que el que es deshonesto, parece que el que miente, ese parece que prospera más rápido. ¿Por qué seguir? Pero la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Qué tengo por delante? ¿Cuáles son los propósitos de mi vida? Y Lucas capítulo 22 nos da una introducción a este tema. Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42 dice: entonces se separó de ellos a una buena distancia. Está hablando de Jesús en un momento clave de su vida, en un momento clave de su ministerio. Dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Qué comenzó a hacer? ¿Qué comenzó a hacer? No comenzó a quejarse, no comenzó a filosofar, no comenzó a pensar. Él comenzó a orar. Orar es hablar con Dios. Y cuando hablaba con Dios le dice: Padre, si quieres, si es tu voluntad, si a vos te parece, no me hagas beber este trago amargo, esta situación difícil que estoy pasando o que voy a pasar. ¿A quién de los que están acá le gustan los tragos amargos? Y le gustaba todo ese trago amargo, pero no estoy hablando de eso, sino ¿a quién le gusta pasar por malos momentos? Salvo que haya uno medio loquito. A nadie le gusta pasar por esos momentos, todos tratamos de evitar, incluso el mismo Jesús. Él dijo: no quiero pasar por esto, pero, dice la palabra, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero yo veo algo en esto que nos introduce al tema y lo que Dios te quiere hablar. Primeramente, cuando estamos pasando por una situación difícil, por una situación que por ahí nos avergüenza o que metimos la pata, generalmente queremos hacer lo que dice la palabra: tomar distancia de aquellos que nos pueden corregir, nos pueden llamar la atención o pueden encaminarnos. Lo que menos tenés que hacer es alejarte. Tenés que estar cerca de aquellos que te van a aclarar el propósito, para qué Dios te trajo acá, para qué Dios te levantó, para qué Dios te habló, para qué Dios te sanó, para qué Dios murió en la cruz del Calvario. No te alejes, no te alejes. Siempre que pasamos esos tragos amargos queremos alejarnos. ¿Qué hizo Jesús después de orar? Volvió a estar con sus discípulos, no se alejó de ellos. Entonces, cuando estamos pasando por eso, generalmente cuando estamos pasando por un trago amargo, por una situación amarga, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer nuestra voluntad. Y de alguna manera, aunque no sea la voluntad de Dios, queremos zafarnos. Pero vos tenés que saber, siempre que estés en esa circunstancia, busca hacer la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Y generalmente cuando estamos bajo esa circunstancia de presión, no podemos mirar claramente. Por eso tenemos que estar cerca de aquellas personas que nos van a encaminar y nos van a poner en el lugar correcto. Amén. Y para poder ver este tema quiero compartirle un testimonio.
la vida de Luis Zamperini. Él es un joven que en su familia era muy cristiana, muy devota, creían mucho en Dios. Pero él era un joven muy terrible, como él mismo se definía: yo era un delincuente juvenil. Él siempre era revoltoso, pero ¿saben qué? Él tenía una familia, una mamá que él cuando se levantaba en las madrugadas la veía orando a su mamá. Su padre, un hombre recto que les llevaba a todos a la iglesia. Y él creció así hasta que su hermano, yo les adelanto, ya vamos a ver un poquito el testimonio, su hermano le corrigió. Él era la oveja negra de la familia, en cambio su hermano ya era deportista, atleta. Él lo que hacía, este chico, él tan terrible era que en ese tiempo vendían las leches en botella. Entonces, ¿él qué hacía? Pintaba la leche, la botella de blanco y adentro le ponía licor. Entonces todos le miraban y decían: che, mira, pero qué bárbaro, Luis tomando leche. No, lo que estaba tomando licor. Cuando se empezaba a marear, ahí ya se daban cuenta que había tomado. O se escondía en la estación del tren para fumar a escondidas. Y después siempre estaba robando, sacando cosas, y la policía lo corría. Y varias veces, él mismo cuenta, varias veces la policía le tuvo que devolver a su casa porque hacía líos nada más, hasta que su hermano le introdujo al deporte, y él antes corría de la policía y ahora corría para ganar un premio. Por eso son importantes los hermanos, que muchas veces se llaman líderes, que muchas veces se llaman pastores, que te vienen a hacer recordar cuál es el propósito, cuál es el potencial que hay en tu vida, y te pueden sacar de esa mala vida y hacerte regresar al camino del Señor. Amén. Miren, tal era la capacidad que tenía este joven, que antes su inteligencia lo usaba para hacer desastre, que ahora empezó a correr y empezó a ser bueno. Y empezó a tener técnicas de correr, y empezó a ser tan bueno que le llevaron a las Olimpiadas y empezó a ganar medallas para los Estados Unidos. El tema es que cuando parecía que todo venía bien, como muchas veces cuando nos convertimos, parece que todo viene bien, pero justo se desató la Segunda Guerra Mundial y todos los jóvenes al ejército. Se fue al ejército y su condición de atleta le sirvió mucho para estar ahí, para correr, tenía un estado físico como para estar en la guerra, y la verdad que le iba bien, hasta que le mandaron a una misión. Tenían que ir a rescatar a otros soldados porque su avión se había averiado, y yendo ellos a rescatarlo, su avión tiene un desperfecto y caen al agua y todos sus compañeros mueren. O sea, había como 30 soldados ahí en ese avión y solamente sobreviven 3, de los cuales uno tenía una mala onda terrible: nos vamos a morir, y cualquier cosita que veía, no sé para qué, y pensaban los otros: ¿y por qué no nos morimos? Cuando él siempre recordaba las enseñanzas que había escuchado en la iglesia, que había escuchado de su madre. Y estando ahí, el compañero de él decía: ¿cuánto tiempo podremos estar ahí? Porque no podían ser rescatados. Y pasaron los días y le dice su compañero: ¿vos te acordás de aquellos náufragos? Sí, me acuerdo. Solamente pudieron sobrevivir 11 días. Porque el agua del mar no se puede tomar porque es salada. Si vos llegás a tomar esa agua salada, te va a pedir que tome más agua, y la sal va a empezar a consumir el agua que tiene el cuerpo. Entonces es para morirte a las horas. Entonces le pregunta: ¿te acordás de ellos? Y él le dice: sí, solamente pudieron sobrevivir 11 días. Y él le dice: nosotros ya batimos el récord por 4 días. Había uno que estaba pensando y contando los días para morirse, cuando otro todavía estaba esperando a ver por dónde iba a salir su bendición, por dónde se iban a abrir las puertas. ¿Y saben qué? Esa puerta llegó. Y un día ellos estaban ahí mal y amanecía, y bueno, le daba el sol en la cara. Y le despierta a su amigo y le dice: tengo 2 noticias, una buena y otra mala. Y el otro no veía nada, no podía ver nada. La buena es que nos encontraron. La mala es que un barco japonés, lamentablemente, era el barco enemigo, los raptaron y los metieron como presos de guerra y le hicieron hacer trabajos forzosos. Primero los torturaron para ver si podían hablar, nunca hablaron, le hicieron trabajos forzosos. Así que él decía: ¿para qué seguir? ¿Para qué? En realidad, ¿por qué? Muchos decían: ¿por qué siguió vivo? Si se moría, nadie le iba a decir nada.
Pero él siguió vivo, y este es el testimonio de un hombre que vivió hasta los 97 años con una historia que contar. Si él se moría en el océano, quedaría como un hombre más. Si él se moría en el campo donde lo retuvieron, sería un nombre más. Pero él sobrevivió porque tenía algo que contar. Quiero que miremos esto. Dios creó luz y oscuridad, día y noche. Él dijo, yo he creado esas dos cosas. Vosotros debéis superar la noche. No luchéis contra ella. That great family. They were wonderful, except me. Well, you turned out all right. As a child, I got most of my running from the cops. Being a juvenile delinquent, I was always surviving. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Because I couldn't conform to family life, so I was always in trouble. Venga, más rápido. ¿Por qué? No me persigue nadie. Correr es de tontos. My brother got a hold of me at just the right time. No valgo para el atletismo. No entiendo por qué te has Claro que empeñado. vales. Quien lucha sin descanso, triunfa. And I made up my mind, I'm going to go all out to be a runner. That's one thing you learn in sports, is you don't give up. You fight to the finish. And that's important in the war, too. ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Caemos al agua! The determination to come out first, come out alive. His story is so big. You could go on and on and on because he lived so many lives. It's not just about athleticism and being resilient, but it's also about friendship and love and loyalty and family and faith. And one of the things that became clear to me is his life wasn't lived in chapters, that these themes tracked through his whole life. Where was faith when he was 8? He was watching his mom pray on her knees. He was going to church trying to figure out what that meant. You know, where was faith when they were stuck in the raft? Si me libras de esta, te juro que dedicaré mi vida entera a ti. It evolves, and what kind of abuse was he suffering when he was 8? What kind of abuse was he suffering when he was 24? Voy a matarlo. Así no se les vence. Se les vence sobreviviendo hasta que acabe la guerra. His whole life has been about all the lessons he learned. Nos envió a su Hijo Jesús no para luchar, ni para combatir los pecados del hombre. Si lo suelta, dispárale. Perdonad el pecado. Amad a vuestro enemigo. Forgiveness must be complete. And that's what I do. Instead of hating them, I pray for them. That's the secret of life. Seguir. Solo los inquebrantables siguen y siguen y siguen porque saben. Ahora, la película termina y acá habla del perdón, pero cuando termina la película, él llega porque la guerra se había terminado. Lo que no cuenta la película es que después de eso él empezó a tener pesadillas y no podía, le recordaba todas las torturas que había vivido, los estrangulamientos que vivía y le venían. Así que él, para poder olvidar eso, empezó a beber, se tiró a la bebida, hasta que su mujer un día le invitó. Y después de mucho insistir sus amigos, unos amigos
que eran de la familia cristianos, le invitó a una cruzada del evangelista Billy Graham. Cuando él empezó a escuchar la palabra, le hizo recordar a muchas de las oraciones que él le veía a su mamá y muchas de las oraciones que él hizo cuando estaba en la balsa y cuando estaba en el calabozo, que le dijo, no sé si se logró entender, pero él cuando estaba en la balsa le dijo: si me sacás de esta, voy a entregarte mi vida para siempre. Pero claro, cuando estamos en esos momentos de tragos amargos, nosotros hacemos promesas, le decimos a Dios, si restauras mi familia, si vuelve mi marido, si me devolves el trabajo, yo te voy a servir, nunca me voy a apartar. Pero esos son momentos que hacemos desesperados. Pero cuando pasa el trago amargo, cuando pasa la tempestad, nos olvidamos. Y él se olvidó hasta que llegó ese día clave donde escuchó el mensaje de la palabra, y él se recordaba que dijo que le iba a consagrar al Señor su vida. Así que después de ese día salió como un cristiano totalmente renovado, con una vida nueva. No solo eso, sino que logró conocer al evangelista Billy Graham en persona, y Billy Graham lo ayudó a que empiece él a ser evangelista, a llevar y evangelizar. De hecho, se fue y volvió a Japón, donde él estuvo preso, y se fue hasta el lugar, hasta la cárcel donde él estuvo preso como preso de guerra, y se presentó a cada uno de los que le habían tomado, de los que le habían torturado, y los perdonó a cada uno, porque ya él no era esclavo, él era un hombre libre, él era un hombre que había sido renovado. Por eso siguió, él encontró el propósito de su vida. Pero escucha esto. Si ustedes vieron, había un japonesito delante de él que le dijo: si se te cae la madera, te disparo. Ese era el jefe del lugar ahí. Al saber y al enterarse que él era un atleta olímpico, peor se ensañó con él. Y siempre se le burlaba, le pegaba. Y él le quiso entrevistarse con él para perdonarlo y para decirle que ya no había nada. Fíjense lo que es un alma llena de rencor, que no lo quiso recibir. Igual Luis hizo una carta, la cual nunca recibió respuesta, así que él no sabe si leyó o no, pero él vivió totalmente libre. Esa es la diferencia entre alguien que se liberó, puede perdonar y puede vivir así, y alguien que no tiene libertad, que vive esclavo del pecado y de sus rencores, lamentablemente ni siquiera puede recibir a los que les quiere hacer bien. Por eso, el punto número 1, cuando uno dice inquebrantable, ¿para qué seguir? ¿Realmente vale la pena ser inquebrantable? ¿Vale la pena seguir? Punto número 1, ¿para qué seguir? Para ser verdaderamente libre. Algunos dicen: prefiero morirme, quiero morirme ya no aguanto más, esto no doy más. Pero si vos seguís, va a venir la libertad sobre tu vida, va a venir la libertad sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tu ministerio, sobre tu hogar. Dios está queriendo hacerte verdaderamente libre. ¿Y sabes qué? Todo lo que pasaste simplemente será parte de tu testimonio. Yo no veo un ancianito ahí quejándose y cascarrabia como muchos de los ancianos que conozco. Viejos que solamente molestan nomás. Pero como él es libre, él estaba feliz diciendo: miren, qué hermosa familia. La familia era hermosa salvo por mí, decía ahí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1, y me gusta lo que dice el título: Cristo quebró el poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, está quebrado, y nosotros estamos inquebrantables. Amén. Dice versículo 1, dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Alguien me puede decir amén? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen una vida nueva, pero creo que Dios te trajo para eso, para que vivas verdaderamente libre, porque Dios pagó por tu vida. Él pagó el precio de tu salvación y de tu libertad. Alguien que crea me tiene que decir amén. Pero díganme si no es verdad.
cuando llegaste y pasaste por esa puerta, ¿cuántos de nosotros estábamos quebrados? Desastre, nuestro matrimonio no daba más. Vinimos, pero porque ya no teníamos otro lugar donde ir, ya no teníamos otro lugar, no teníamos más que hacer. Nuestra vida estaba llena de pecados. ¿Cuántos llegaron así? A ver. Bien, el resto son ángeles que cayeron del cielo. Bien, está bien. Puede ser que haya algún santo, súper santo, que diga, no, yo vine porque el Espíritu Santo me condujo, ya era demasiado espiritual para estar en el mundo, y entonces vine acá para ser más espiritual. Bueno, debería ser el pastor de esta casa, porque la verdad que todos estamos quebrados acá. Pero todos llegamos así. Entonces, cuando cada uno de ustedes cuenta su testimonio, nos sorprendemos. Y muchos de ustedes deberían estar muertos literalmente por las cosas que hacían. Yo no sé cómo algunos de ustedes están vivos. Es más, muchas veces contaron, no, y realmente hice esto, hice lo otro, y no sé cómo no nos pasó nada, y no sé cómo no me caí, y no sé cómo hice esto. Muchos de ustedes deberían estar muertos, pero ¿qué decimos? La gracia de Dios te cubrió, el amor de Dios que te tenía te cubrió, por eso estás acá, ¿sí o no? Y nosotros decimos, y quizás inconscientemente nos quedamos con esto, y lo que está diciendo el apóstol Pablo es eso. ¿Ustedes creen que porque Dios en ese momento te perdonó, su gracia te cubrió, vamos a seguir pecando para decir, total, la gracia de Dios me va a cubrir para siempre? Total, puedo seguir pecando y no me va a pasar nada. De ninguna manera. Dios te trajo porque en ese momento vos estabas esclavo del pecado, pero ahora estás muerto para el pecado, pero vivo para Dios, para vivir libremente, para ser verdaderamente libre. Amén. Pero vos te crees que el diablo se va a dar por vencido así tan fácil, va a decir, bueno, no, este ya es cristiano. ¿Crees que estás inmune? Ahora que hablamos de inmunidad y el virus y todo eso, ¿vos crees que estás inmune al virus del diablo que te venga a atacar? ¿Cuántas veces quisiste volver a las drogas? ¿Cuántas veces quisiste volver a separarte? ¿Cuántos tuvieron quisieron volver a la pornografía? No sé a qué quisiste volver, pero siempre viene la esclavitud del pecado a querer tomarte. Pero hoy, si viene y te confrontan, porque para eso están los hermanos, como decía ahí, justo a tiempo llega tu hermano para llamarte la atención, para confrontarte, no mientas. Decir, necesito ayuda, porque eso te va a hacer verdaderamente libre. Versículo 15, para seguir, dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Amén. Atiendan acá, porque dice, antes nosotros éramos esclavos del pecado, y uno se hace esclavo a todo aquello que obedece. Hoy te está llamando el no seguir, el abandonar, el dejar el servicio porque es mucha exigencia, pero por otro lado Dios te está diciendo, te necesitamos. Yo te llamé para que hagas discípulos, yo te llamé para que te levantes, yo te llamé para que te levantes y levantes a tu familia como una familia de líderes. Yo te llamé para que te levantes, padres, y para que sean ejemplo de sus hijos. Deja de dar vuelta y deja de echarle la culpa a todo el mundo. Deja de echarle la culpa a tus líderes, porque la palabra de Dios dice las enseñanzas que les hemos dado. Dios va a poner líderes que te van a apretar el zapato, te van a perseguir y vas a decir, ay, ¿por qué mi líder solo ve a mí? Me quieren. El líder te quiere hacer que te pongas en la brecha, en el camino que tenés que estar. ¡Ey! Ahí ya no le gustó, ya dice, me hubiese venido, me voy a otro lado. Para eso están tus hermanos, para ponerte en el lugar. Hay algunos que dicen, ay, nos quieren separar. No, lo que queremos es corregirles para que vivan como debe ser. Porque salen de acá llenos del Espíritu, pero se van y se pelean y dicen barbaridades. Es más, algunos hasta dicen barbaridades mandando mensajes. Nos dicen malas palabras y después están acá. Culpa del líder, dije malas palabras. No, culpa de vos que sos esclavo y esclava del pecado. Ya no dicen más amén. Antes ustedes eran esclavos del pecado, ahora ya no más. Versículo 18, ahora son libres. ¿Cuántos pueden decir amén? De la esclavitud del pecado, y se han hecho esclavos de una vida recta. ¿Cuántos de los que están acá son esclavos de una vida recta? Mentirosos. Pero el que es esclavo de una vida recta no se va a dejar sobornar.
no se va a dejar llevar. En un momento, él era tan duro y no se dejaba estar que él, con su actitud de seguir adelante, de no darse por vencido, porque en un momento, si ustedes escuchan, dice, lo voy a matar a este. En algún momento lo voy a matar, y el otro le dice, no vas a poder vivir tranquilo. Solamente tenés que esperar que termine la guerra y pensar en tu familia. Entonces él siguió adelante, y eso motivaba a todos sus compañeros que estaban presos con él a seguir, a no parar, a no darse por vencido. Entonces le llaman un día, porque a él lo habían dado por muerto, ni siquiera sabían que estaba preso ahí. A él lo dieron por muerto, su familia en Estados Unidos pensaba que estaba muerto. Hasta que llama por la radio, y por la radio, porque todo era la guerra, y todo escuchaba la guerra, y se escuchaba esa radio, y en esa radio él le escribe y lee, porque le dijeron, hace una carta para tu familia y para todo tu país. Y le dijo, yo estoy bien, estuvimos tantos días en el mar, nos recuperaron, y bueno, y contó, y toda la familia, y todos empezaron a sorprenderse, porque él era muy conocido, porque era un atleta muy conocido. Y entonces cuando sale, le invitan a comer, y no sé, años, no años porque tuvo 2 años nomás, pero meses sin comer una buena comida, sin tener un buen plato de comida, le dieron, bueno, comé, y comía desesperado y comía, hasta que se sentaron los dos nuevamente y le dicen, le dan un papel, ahora queremos que digas esto, y empieza a leer, y eran todo mentiras acerca de Estados Unidos y acerca de la guerra y acerca de lo que le estaban haciendo. Le dicen, pero esto no puedo decir, esto es mentira. Y le señala, ¿ves esos 2 oficiales que están allá? Sí, los conozco. Bueno, ellos hicieron lo mismo que vos, y mira cómo están viviendo. Viven acá en Japón, viven en medio nuestro, tienen una vida normal, tienen casa, tienen auto, tienen mujeres. Todo eso podrías tener vos si solamente lees esto. Dice, pero yo no puedo leer esto. Bueno, es leer esto y tenés la vida de ellos, o te volvés al calabozo. Y agarró el papel, se lo arrugó y dijo, nunca voy a leer esto. Se volvió al calabozo y le torturaron peor de lo que era antes. ¿Saben por qué? Porque un inquebrantable va a seguir, porque sabe que va a vivir libre, porque está esclavo de una vida recta, ya está muerto al pecado, pero vive para Dios, cualquiera sean las circunstancias, en las buenas y en las malas. No me voy a dejar sobornar, no me voy a dejar corromper. Amén. Dice Pablo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Nuestra naturaleza es débil. Nosotros tenemos que saber para qué estamos. Entonces, en el momento de debilidad, vamos a querer ceder. Te van a querer dar plata por alguna mentira, plata por algunas cosas. Van a hacer cualquier cosa, y muchos de ustedes salieron de eso, entonces no tienen que volver a eso. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Vos tenés que, un esclavo no hace otra cosa que obedecer. Por eso, aunque no entiendas, obedece el consejo, porque eso te va a bendecir. Amén. 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de tu pecado? Yo quiero que pienses de tu vida anterior, que ahora, dice, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos avergonzados de las cosas que hacíamos? De lo mal que vivíamos, que nos da vergüenza aún contarlo. Al que sigue esclavo del pecado se pone contento. ¿Te acordás cuando hacíamos tal cosa? ¿Te acordás que le hacíamos? Y como que se goza de lo mal que hacía antes. Pero el que está esclavo de una vida recta, está esclavo de Dios, se ha muerto al pecado y vive para Dios, está avergonzado de esa vida. Es más, decimos, ¿por qué no conocí antes a Jesús? Me hubiera ahorrado tantos quebrantos y tantos males que me vinieron. Pero hoy el Señor te está dando una oportunidad de ser verdaderamente libre, de vivir de acuerdo al Señor. Dice el versículo 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¿Alguien me puede decir amén? Y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Esos son los inquebrantables de casa de Dios. Empiezan a vivir de tal manera que no solamente son santos ellos, sino que llevan a la santidad a los que viven a su alrededor, a los que están a su alrededor. Amén. Versículo 23, la paga, pero pues la paga
que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Verdaderamente, muchas veces nos decimos, ¿por qué seguir? Y miramos todas las consecuencias que tenemos. Y realmente, muchos de nosotros no vivimos ni el 10%, ni el 20% de lo que vos viviste. Viviste una infancia triste, tuviste que vivir padres alcoholizados y peleándose. Y vos decís, parece que estoy reviviendo mi niñez, pero ahora en mi propio matrimonio, en mi propia pareja, en mis propios hijos. Entonces es justificado dejar y abandonar porque la vida no es buena. Vos decís, esto yo ya lo viví antes, ¿por qué lo tengo que vivir en el camino del Señor? Pero ¿sabés qué? Eso es el pecado que te quiere volver a esclavizar, que te quiere retener porque sabe que Dios te ha traído y tiene vida y vida en abundancia, y que Él te quiere hacer verdaderamente libre para que cuando camines, camines en libertad, camines en santidad y ya no tengas que estar mirando a los lados a ver quién te va a decir o quién te va a condenar. ¿Por qué? Porque no hay quien te pueda condenar ni levantarse, porque Dios te ha regalado una nueva vida. La vida que estás viviendo está muy diferente a la que vivías antes. Dios te ha regalado una manera diferente de vivir. Alguien que esté tomando esta palabra me tiene que decir amén. Pero lamentablemente, cuando estamos esclavos del pecado, queremos hacer las cosas ocultas. Aunque saben lo que está pasando, aunque vienen y nos confrontan, pero queremos ocultar. En cambio, el que quiere una vida diferente le va a decir, sí, esto soy yo. Sí, esto es lo que está pasando. Sí, eso yo le dije a mi esposa. Sí, así me comporté en mi trabajo. Entonces uno dice, necesito que me ayuden. Para eso viniste a la casa de Dios. Para eso estás aquí, para ser verdaderamente libre. Es lo mismo, este hombre, este testimonio, él si se moría en el mar, estaba bien. Nadie le iba a reprochar ni decir, ¿cómo que se murió en el mar? Si nunca nadie había sobrevivido 47 días en el mar, sin tener comida, sin poder beber agua. No solamente eso, sino que al salir de ahí fue torturado durante 2 años. Pero ¿saben qué? En lugar de preguntarse, ¿por qué seguir? El tema es ¿para qué? Porque Dios, una de las cosas que tenía con este hombre era un propósito. Parecía que no había propósito. Estaba en medio del mar, nadie había sobrevivido, sobrevivió. Después estuvo, como ahí está, le decía, torturado por 2 años. Una tortura en serio. Y el tipo salió. Pero ¿saben qué? A los años él conoce a Jesús y su testimonio recorrió el mundo entero. Y bueno, quizás hoy no conocemos porque el hombre murió, pero en su tiempo el evangelista Billy Graham llenaba estadios y estadios. Y él lo empezó a acompañar. Había un propósito de Dios. Él supo que había un propósito de Dios en su vida. Pero todo fue porque hubo una madre que no se cansó y oró todos los días por su hijo, que parecía un delincuente juvenil, que era la oveja negra de la familia, pero llegó el día, porque cuando no bajamos los brazos llega el día donde Dios te pone en tu propósito y vos empezás a andar y andar y andar y andar. Que lo vemos hablar a los 97 años de vida se murió, y vemos un viejito con todas las luces ahí, no como algunos de ustedes que están más despistados que a decirle, ahora te están hablando a vos. Por eso, el punto número 2, ¿para qué seguir? Para cumplir con el propósito de mi vida. Para cumplir con el propósito de mi vida. Génesis capítulo 15, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham y en una visión le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. No se emocionen. No se emocionen. Yo también dije, Abraham habrá saltado. Si Dios me dice a mí, grande será tu recompensa, ¿qué vas a hacer? Pero ¿sabés qué pasa? Cuando no tenés un propósito, ¿para qué querer la recompensa?
cuando no hay una razón para qué vivir, no te interesan las bendiciones de Dios. Se puede estar predicando la palabra más poderosa, te pueden estar animando, pero vas a estar mirando para cualquier lado, no vas a tomar la palabra. ¿Por qué? Porque no hay un propósito para cuál está la bendición. Cuando hay un propósito vas a tomar, pero cuando no hay propósito, lamentablemente decís, ¿para qué seguir? Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham tenía todas las bendiciones, todas las cosas se le estaban dando. Es como cuando tu líder está diciendo, pero mira lo que hizo Dios, pero mira lo que hizo Dios, por eso vas a dejar, por esto vas a dejar. Pero no, pero esto, pero mira lo que hizo. Sí, pero importa esto. Y siempre están mirando esto. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Yo digo, pero Dios, por favor, sácalo a Abraham, dame a mí. ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Yo no sé si se acuerda, pero la promesa para Abraham era que tenga hijos. No sé cuál es la promesa para vos, que todavía no se cumplió y le estás reclamando al Señor. Entonces él hizo exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer el Damaseno, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibo. Él estaba suponiendo y diciendo, no me diste hijos, tengo como no me diste hijos, la herencia va a ir para él. Las promesas, ¿para qué quiero más si no va a ser mi hijo el que va a tener? ¿Para qué quiero más si mi familia no va a estar? ¿Para qué voy a seguir congregando si mi hijo no viene? ¿Para qué seguir congregando si mis líderes están ahí? ¿Para qué seguir? Y siempre tenemos un para qué de no hacer. ¿Saben por qué? Porque no tenemos un propósito, pero cuando hay un propósito de Dios para tu vida, las cosas cambian. Entonces Dios le dijo, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Quiero decirte en esta noche que Dios no se olvidó de las promesas que te dio. Dios sigue manteniendo su promesa. Dios te sigue diciendo, la voy a cumplir. No bajes los brazos, inquebrantable. ¿Para qué seguir? Para cumplir el propósito en tu vida. Dios se va a encargar de que los propósitos para los cuales te trajo se cumplan en tu vida. Termino con esto. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los cobardes. Esta palabra cobarde es fuerte y capaz que me va a traer problemas de vuelta, que se vuelven atrás. Nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden. ¿Viste que hay algunos que se pierden? Ven los mensajes, no contestan. Le llamas, no contestan. Te va a la casa, te dicen no está. Se pierden. Sino que somos de los que se salvan por su fe. Me gusta esta versión también de la misma Hebreos 10:39, pero la NBI. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás. ¿Alguien me puede decir amén? Y acaban por perderse, terminan perdiéndose. Generalmente el que se va a volver atrás, el que va a abandonar, el que va a dejar, nunca dice me voy a perder, me va a ir mal. Al contrario, creen que lo que nosotros le decimos y le advertimos le estamos maldiciendo. Quédate tranquilo, yo no tengo poder para bendecir o maldecir, te estoy transmitiendo la palabra. Lo que te condena o te salva es creer en el Señor y seguir su palabra. La palabra dice, el que cree en el Señor será salvo, mas el que no cree ya está condenado. Yo no te puedo condenar, yo no soy Dios. Pero ¿saben qué? El que vuelve atrás, lamentablemente, lo vemos perderse. ¿Cuántos de ustedes Dios le dio una oportunidad más después de haber estado aquí sirviendo con nosotros? Entregaron su vida y después, no sé, la verdad yo no entiendo. Pero ¿saben qué? ¿Cómo terminan? Terminan perdiéndose. Yo quiero que me digan uno, miren, la verdad que se volvió al mundo y hoy es un capo bárbaro. No hay uno solo. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te llamó, te marcó. Y andes donde andes, siempre, pasen los años, esta es una marca que te queda, porque Jesús entregó su vida para que sigas, no para que abandones, no para que dejes, para que seas verdaderamente libre y para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que vienen esas tormentas, por eso te pido que te pongas de pie. Cierres tus ojos. Y los por qué son muy fáciles de encontrar. Seguramente tenés muchos por qué dejar tu familia. Tenés muchos por qué separarte y divorciarte.
Tenés muchos por qué para dejar tu familia siendo vos un joven, tú como hijo, dejar a tus padres porque no te entienden, porque querés vivir tu vida. Seguro tenés muchos por qué dejar la iglesia, hay muchas presiones del mundo, muchas presiones de tu familia. Seguro tenés muchos por qué, porque tu vida no fue fácil y créeme, te entiendo. Quizás muchos no vivimos todo lo que vos viviste, las necesidades que viviste de niña, de niño, el abuso que sufriste. Muchos no vivimos la vida familiar que tuviste de ver un padre violento que no solamente le pegaba o violentaba a tu mamá, les pegaba a ustedes. Yo quizás no viví que muchas veces tuviste que pasar las noches sin comer y que hoy cuando no tenés para darle de comer a tus hijos te desesperás. Por supuesto que sé que hay muchos por qué abandonar, por qué dejar. Pero este testimonio es para que vos sigas adelante porque hay un propósito de Dios en tu vida. Muchos se han querido morir en el camino y dicen, ¿por qué no me muero de una vez? Si nadie me quiere, si no sirvo, si una y otra vez sigo haciendo lo malo porque somos esclavos del pecado. Pero quiero decirte en esta noche que Él te trajo para que seas verdaderamente libre. Y si hay algo todavía que sentís que sos esclavo o esclava del pecado, sería bueno que seas sincero con Dios y sincero con aquellos que están cerca. Ya no tomes distanciamiento, ya no te alejes. Yo sé que seguramente muchos de los por qué serán justificativos para decir, no, mis líderes son, y echar la culpa a alguien más. Pero sería bueno que hoy digas, no, yo soy así, soy esclava del pecado, soy esclava de un mal carácter. Digo lo primero que se me viene a la mente, lo único que sé es herir con mis palabras. ¿Por qué? Porque tengo un corazón herido. Sería bueno que hoy te humilles delante de Dios y le digas, Señor, ya no quiero hoy salir de este lugar verdaderamente libre. Ya no quiero ser esclava del pecado, Señor. Ya no quiero ser esclava de una mala vida, de una vida lujuriosa, de una vida de infidelidad, de una vida de estar al borde, al filo, de estar pecando, siempre ahí tirando indirectas o doble sentido. Ya no quiero vivir, siempre tengo esas amistades que me llevan a pecar o a consumir o a volver a la bebida. Hoy decirle al Señor, quiero ser verdaderamente libre. Sé que me llamaste para eso. ¿Para qué seguir? Es preguntarse qué hay delante. Delante hay una verdadera libertad, de poder caminar en libertad sabiendo que no vas a volver atrás, que el pecado ya no tiene autoridad ni parte porque Cristo murió. Y como Cristo murió, nosotros también fuimos sepultados, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso decirle, Señor, ya no quiero. Y si hay algo de pecado que todavía te sujeta, pedirle perdón al Señor. Perdona al Señor. Quizás en estos días volvieron a tu mente, volvió a tu corazón, te volviste a encontrar con personas de tu pasado. Hoy pedirle perdón al Señor y renunciar. Quizás te encontraste con personas del pasado y le diste tu teléfono por cualquier cosa y ya te estuvieron invitando, queriéndote llevar a lo que era tu pasado. Decirle, ya no quiero más eso, ya no quiero esa vida. El Señor está aquí para traerte libertad en el nombre de Jesús. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Yo puedo sentir que el Espíritu Santo está trayendo libertad a esta casa. Está trayendo libertad a sus hijos. Ahora. Oh, impresionante. El Espíritu Santo trayendo libertad, rompiendo cadenas, pudriendo yugos, advirtiéndote. No sigas esclavo de ese pecado, de esos pensamientos, porque te van a llevar a renunciar, a abandonar, a dejar, a volver a lo que eras antes. Y te traje aquí, te dice el Señor, para que seas verdaderamente libre. No vuelvo atrás. He decidido seguir impresionante. a Cristo. Impresionante. Yo he
La presencia de Dios. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. He decidido seguir a Cristo. Pero también Dios te dice, no me olvidé de las promesas y tengo un propósito. Por eso te animo a que te levantes, te pongas de pie y le digas, Señor, no voy a parar, voy a seguir porque hay un propósito para mi vida. Me trajiste con un propósito y lo voy a cumplir. Voy a levantar a mi familia. Mi familia será una familia modelo, una familia de ejemplo, una familia de líderes. Sé que a partir de mi familia vas a bendecir a otras. Dios no le cambió el plan a Abraham. Dios le dijo, no, no será ese plan. No hay un plan B con el Señor. El Señor siempre cumple sus promesas. Y si Dios te prometió algo, eso se va a cumplir en tu vida. Yo no sé quién está recibiendo. Hay alguien que está recibiendo esa palabra aquí, nada más allá. Levante su mano y adore al Rey de Reyes y diga, No vuelvo atrás. no voy a volver atrás. No vuelvo atrás. Impresionante. He decidido seguir a Oh, yo he Tremendo. decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Decirle al Señor, No vuelvo atrás. no vuelvo atrás, mi Dios. No vuelvo Decidí atrás. seguirte. No vuelvo atrás. He decidido No voy a abandonar esta casa. No voy a abandonar mi llamado. No voy a abandonar mi familia. No voy a abandonar mi matrimonio. No voy a abandonar mi santidad. No voy a abandonar mis convicciones. Eso es lo que Dios te está demandando. Eso es lo que Dios te está formando. Verdaderos inquebrantables. No vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Impresionante. He decidido seguir a Cristo. He decidido Te amamos, Jesús. seguir. No vuelvo atrás. Repetí después de mí. Repetí después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche esta noche me levanto me levanto para no volver atrás. no volver atrás. Hoy me determino Me determino a ya no ser esclavo ya no ser del esclavo pecado. del pecado. Renuncio Renuncio a ser esclavo a ser esclavo del pecado. del pecado. Declaro Declaro hoy vivo hoy vivo para Dios. para Dios. Y declaro Declaro que soy que soy verdaderamente libre. verdaderamente libre. Y en el nombre de Y en Jesús el nombre de Jesús me levanto me levanto para cumplir con el propósito con el propósito de Dios de Dios para mi vida. para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremendo. Impresionante. Yo creo que se levantan inquebrantables para seguir adelante y no ceder ante el enemigo, ante el diablo. Padre, bendigo a la iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús, los envío en bendición. Sé, mi Dios, que vienen días donde quizás el pecado va a querer venir a esclavizarlos, pero hoy están armados para levantarse y renunciar, porque ellos están esclavos a una vida recta, a una vida nueva. Yo los bendigo, declaro esta semana una semana de conquista, una semana de buenas noticias. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.